Bien, continuamos entonces. Habíamos quedado en que, en el primer video, en que la Biblia cristiana está formada por 66 libros, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y 27 son del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto. Quedamos también en que la diferencia con la Biblia católica es que los católicos agregaron 7 libros más y algunos pasajes agregados a libros que ya existen. ¿Y por qué razón la Biblia cristiana tiene la cantidad de los 39 libros que tiene en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué no más? Bueno, la razón es que los primeros cristianos, estamos hablando del siglo I, II y III, han tomado como canon, como regla de referencia, como barra de referencia, como barra de medida, han tomado la Biblia hebrea. Por eso es que nosotros también, cuando vayamos trabajando con el Antiguo Testamento, lo vamos a trabajar a partir del modelo de la Biblia hebrea. ¿Es una Biblia distinta de la que en el Antiguo Testamento? No, justamente es exactamente igual. Y ya lo vamos a ir trabajando, pero el contenido de la Biblia hebrea es textualmente el Antiguo Testamento de las iglesias cristianas. Cuando sucede en el siglo XV el cisma de la iglesia protestante, el cisma del protestantismo con Lutero, Calvino y toda esta serie de pensadores, de teólogos que se levantaron contra el catolicismo en aquel momento, en el siglo XV. A partir de allí hubo mucha necesidad dentro del catolicismo. Como vos sabés, hubo una contrarreforma a la reforma protestante, ¿no? Hubo una contrarreforma y dentro de esa contrarreforma la Iglesia Católica necesitó incluir 7 libros más al canon de la Biblia hebrea, que hasta ese momento, hasta el año 1500, era exactamente el mismo que la Biblia hebrea. Cuando sucede el cisma protestante, la reforma protestante, los católicos necesitan agregar 7 libros más, porque a través de esos libros justifican algunas doctrinas en las que cree la Iglesia Católica y que no están en el resto de los 66 libros. Pongo, por ejemplo, los libros de Macabeos. 2 de los 7 libros, vamos a trabajarlo con más detenimiento todo esto, ¿no? Pero 2 de los 7 libros que los católicos agregan al canon del Antiguo Testamento de la Biblia Católica, 2 de los 7 libros son Macabeos 1 y 2. La Biblia, usamos esta Biblia que es la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una Biblia católica de prestigiosísima traducción, primera calidad en la traducción. Nosotros la usamos con Adriana como material de consulta también. La Biblia de Jerusalén, cuando uno accede a los libros deuterocanónicos, que así se llaman los libros del segundo canon que ellos agregaron, dice textualmente que no hay seguridad de que esos libros sean inspirados por Dios. ¿Y por qué razón los incluyen? Bueno, la razón formal por la que una Biblia católica incluye estos 7 libros es por su valor histórico, indudable. La epopeya de Macabeos existió, todavía hoy se celebra la epopeya de Macabeos. Cuando uno vive en un barrio judío, nosotros vivimos en Buenos Aires en un barrio judío, y cuando uno vive en un barrio judío, ellos celebran más o menos para septiembre, octubre, la fiesta de Hanukkah. La fiesta de Hanukkah o de los candelabros es la fiesta que celebra la epopeya de Macabeos. También vamos a profundizar sobre esto, por supuesto. Pero, o sea que tiene un valor histórico eso que agregaron los católicos, pero no hay seguridad de que esos libros sean inspirados por Dios. La razón formal
por la que la Iglesia Católica incorpora, a partir del siglo XV recién, incorpora los libros deuterocanónicos o del segundo canon, es por una cuestión del valor histórico que tienen. La razón informal, que no lo pueden admitir, por supuesto, es que esos libros justifican doctrinas en las que cree el catolicismo que no están amparadas en los otros 66 libros. Pongo un ejemplo, la doctrina del purgatorio. La doctrina del purgatorio no encuentra ninguna justificación en la Biblia, en los 66 libros de la Biblia. Entonces, ellos agregan Macabeos 1 y 2, porque Macabeos 1 y 2 justifica la necesidad de orar por el alma de los muertos, que viene a justificar a su vez la doctrina del purgatorio. No quiero meterme en el pensamiento católico, creo que excedería lo que vamos a buscar a través de este curso, pero sí pensar que hasta el siglo XV, o sea, 1400 y pico a 1600, hasta esa época en que comienza el cisma o la reforma protestante, a partir de allí, hasta ese momento, había una única Biblia para todas las iglesias cristianas, que esa única Biblia estaba formada por 66 libros. De modo que los 7 libros después, que agregaron los católicos, se llaman deuterocanónicos o del segundo canon. Deuterocanónico es segundo canon, o sea, un agregado posterior a lo que es el canon original o primigenio en el que creemos todos. Si yo leo el libro de Números, o si yo leo el libro del Primero de Reyes de una Biblia católica, voy a encontrar el mismo contenido que encuentro en una Biblia evangélica. Por supuesto que hay distintas traducciones. Voy a dedicar un par de minutos a las traducciones de la Biblia. Hay 3 formas de traducir la Biblia. Una es lo que se llama equivalencia formal. Equivalencia formal o traducción literal. Nuestra Biblia Reina Valera, en todas sus versiones, nuestra Biblia Reina Valera es una traducción formal o literal. ¿Qué pasa en la traducción literal o formal? Los traductores traducen el Antiguo Testamento directamente del hebreo original y el Nuevo Testamento directamente del griego original en que fue escrito. Pero se esfuerzan por traducir palabra por palabra. Es decir, que tratan de respetar exactamente el contenido de cada frase de la Biblia original en el idioma en que fue escrita en cada uno de sus libros. Esto muchas veces, ahí estoy respondiendo a una de las preguntas que ustedes hicieron, muchas veces esto hace que se cometan errores. De modo que la Biblia, nuestra querida amiga, la Biblia Reina Valera 1960, comete algunos errores de traducción que han sido arrastrados a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, han sido arrastrados y terminaron convirtiéndose en una cuestión doctrinal para nosotros a partir de una mala interpretación. Ya lo vamos a ir viendo. Una de las formas entonces es la traducción literal o de equivalencia formal. Por ejemplo, la Reina Valera. Otra forma de traducir la Biblia es a través de la traducción idiomática o también de equivalencia dinámica o funcional. La primera, equivalencia formal o traducción literal. La segunda, traducción idiomática o de equivalencia dinámica. No se maneja así palabra por palabra, sino concepto por concepto. Uno cuando vive en un país extranjero, a mí me tocó vivir, con mi esposo hicimos 2 viajes a África, a Senegal, y también hemos estado en Sudáfrica y en Mali. Uno se maneja en un país que habla otro idioma. Y muchas veces no entiende textualmente palabra por palabra de lo que la persona, el nativo, quiere decir.
pero lo que uno hace es entender el concepto. En la frase de lo que está diciendo, entiende el concepto de lo que se quiere decir. Lo que hace la traducción de equivalencia dinámica es respetar el concepto de lo que se quiere decir, la idea de lo que quiere decirse con la traducción original. Un ejemplo de una Biblia de equivalencia dinámica o funcional es la Nueva Versión Internacional, por ejemplo. La Nueva Versión Internacional es una traducción de equivalencia dinámica. No se respeta palabra por palabra, sino concepto por concepto. De lo que se habla es de lo mismo, pero no se respeta palabra por palabra. Finalmente, la tercera forma de traducir la Biblia es a través de una paráfrasis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una paráfrasis? Bueno, la idea de lo que se quiere decir se respeta, pero ya no es ni palabra por palabra ni concepto por concepto. Es una idea global que ayuda a la lectura de personas que no tienen suficiente práctica en la lectura de la Biblia. Lo hace mucho más cómodo de traducir. Una versión de paráfrasis muy popular dentro del mundo evangélico es la Nueva Traducción Viviente. Nosotros la usamos con mi esposa. Yo predico con la Nueva Traducción Viviente, enseño con la Nueva Traducción Viviente porque es una buena traducción, pero siempre entendiendo que lo que están haciendo es adaptar al lenguaje actual, al lenguaje popular, el texto original. De modo que ahí tenemos los tres tipos: equivalencia formal o literal, equivalencia dinámica o idiomática y paráfrasis, que es, por ejemplo, el caso de la Nueva Traducción Viviente de la Iglesia, de la Biblia cristiana, o el Dios habla hoy de la Iglesia católica. La nueva traducción, una traducción literal de la Iglesia católica es la Biblia de Jerusalén, respetando palabra por palabra, muy buena traducción, y una traducción parafraseada de la Iglesia, de la Biblia católica es la Biblia Dios habla hoy, o también la Biblia latinoamericana, una muy mala traducción, la Biblia latinoamericana. Dentro de lo que es la traducción equivalencia dinámica o funcional está esta Biblia, el libro del pueblo de Dios, también una hermosa traducción católica de la Biblia. Bueno, se me pasó 13 minutos de audio, vamos al siguiente.